Your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Saludos. Hoy nos metemos de lleno en un documento que, cambió bastante las cosas en El Salvador y en cómo vemos eso de buscar la verdad después de un conflicto, ¿no? Hablamos del informe de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza. Un texto clave, auspiciado por Naciones Unidas, sobre esos 12 años terribles de guerra civil. Bienvenidos a Documentalia, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Somos Claudia Calas y Andrés Borja. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Buscamos traducir lo complejo en un diálogo claro, accesible y crítico. Ideal para quienes disfrutan del análisis, la curiosidad intelectual fluida y fácil de comprender. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma favorita. Búscanos en PayPal con el usuario PayPal 2025-186. Escríbelo todo unido, PayPal 2025-186. Recuerda, tus aportes ayudan a pagar facturas para poder dar contenido. Búscanos como Documentalia. Síguenos, comparte y comenta. Vale, la idea hoy es, desgranar un poco las claves de este informe, entender la magnitud de la violencia que hubo entre el 80 y el 91, y sobre todo ver qué patrones encontró la comisión. Ir un poco más allá de los datos puros y duros, ¿no? Captar qué reveló esta investigación. Así que, para empezar, ¿qué fue exactamente esta comisión? ¿Por qué se formó justo entonces? Pues mira, para situarnos hay que pensar en el final de una guerra civil terrible en El Salvador. Duró desde 1980 hasta 1992, Un conflicto que dejó decenas de miles de muertos, desaparecidos, un país destrozado, vamos. El momento clave es la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec. Eso fue en México el 16 de enero del 92. Y fue ahí, justo ahí, en medio de esa esperanza por el fin de la guerra, donde se acordó crear esta Comisión de la Verdad. Entiendo, como parte del paquete de paz, digamos. Exacto. Y su misión, tal como se escribió en los acuerdos, era muy concreta: investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980. Se pensaba que la sociedad necesitaba saber qué había pasado, ¿no? Como un paso básico para poder seguir adelante. Ojo, que esto es importante, no era un tribunal. Ajá. No estaba para juzgar penalmente a nadie. Su trabajo era esclarecer los hechos, identificar responsabilidades, tanto individuales como institucionales, y, muy importante, proponer recomendaciones. Recomendaciones para la reconciliación y, claro, para evitar que algo así volviera a ocurrir. Y la formaron 3 personas de fuera, con prestigio internacional. Belisario Betancur, el expresidente colombiano. Sí, me suena. Reinaldo Figueredo, venezolano, diplomático. Y Thomas Birgenthal, un jurista estadounidense superviviente del Holocausto, además. Vaya, tarea monumental, me imagino. Ponerse a investigar algo tan reciente, tan doloroso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Tuvieron acceso fácil a la información? Porque imagino que no sería sencillo. No, ¿qué va? Fue un trabajo titánico y además con una presión de tiempo brutal. Empezaron con 6 meses, aunque luego se amplió un poquito. Para reconstruir el puzzle usaron de todo. Lo más fuerte quizás fueron los testimonios directos. Recibieron miles. El informe habla de más de 22.000 denuncias de violaciones graves entre el 80 y julio del 91. Una barbaridad. ¿22.000? Sí. Luego, claro, se apoyaron mucho en informes que ya existían de ONGs, de la Iglesia, que tuvo un papel muy importante, de organismos internacionales. Intentaron mirar archivos del gobierno y militares, pero ahí encontraron muchos problemas. El acceso fue limitado, a veces nulo, y, por supuesto, analizaron informes forenses, noticias de la época, todo lo que pudieron. Claro, porque me imagino el miedo de la gente a hablar, ¿no? Totalmente.
El miedo era un obstáculo enorme, garantizar la confidencialidad era básico y además se encontraron con indicios de que se habían destruido pruebas y con falta de colaboración en algunos sectores tanto del Estado como de la guerrilla. Su enfoque fue, digamos, doble. Por un lado, analizar casos muy simbólicos, muy conocidos, que ilustraban bien lo que pasaba, pero sobre todo buscar los patrones de violencia, las prácticas que se repetían. No solo casos aislados, sino el sistema detrás. Exacto. Y muy importante lo que decíamos, sus conclusiones no eran sentencias. Usaban categorías como prueba contundente, prueba sustancial, para indicar la fiabilidad. Pero su meta era la verdad histórica, no la condena penal. Entendido. Una metodología rigurosa dentro de lo posible, claro. Pero has mencionado el miedo, la falta de colaboración. ¿Hasta qué punto crees que esas limitaciones afectaron al resultado final? Sobre todo al señalar responsabilidades altas, ¿no? Es una buena pregunta, sí. La comisión misma lo reconoce en el informe. Son conscientes de esas limitaciones. Sabían que probablemente no tuvieron acceso a todo. Sobre todo a documentos que pudieran detallar más las órdenes, las cadenas de mando. Pero aún así, la cantidad de testimonios, la coherencia entre ellos, el cruce con otras fuentes y sobre todo la identificación de esos patrones tan claros les permitió llegar a conclusiones muy sólidas sobre la responsabilidad institucional. Y en casos clave sí señalaron a altos mandos. No era una verdad absoluta de cada detalle, quizás, pero sí una verdad fundamental sobre las estructuras que permitieron esa violencia masiva. Vale, pues vayamos a eso, al núcleo duro. ¿Cuáles fueron esos patrones de violencia que salieron a la luz? ¿Y a quién señaló la comisión como principal responsable de esa locura? Pues aquí es donde el informe es demoledor, la verdad, y explica bien el título. Lo que muestra no son hechos aislados, sino una maquinaria de violencia sistemática. La conclusión más fuerte es que la inmensa mayoría de las denuncias que analizaron, hablan de más del 85%, señalaban como autores a agentes del Estado. ¿Más del 85%? Sí. Estamos hablando de la Fuerza Armada, de los cuerpos de seguridad que había antes, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, de grupos paramilitares que actuaban con ellos, o de los famosos escuadrones de la muerte, que operaban con vínculos claros o, como mínimo, con la tolerancia de las estructuras del Estado. O sea, una violencia institucionalizada. Totalmente. Y dentro de esa violencia del Estado, identificaron patrones muy claros que se repetían una y otra vez. Primero, las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, de opositores o gente que pensaban que lo era, líderes políticos, sindicalistas, religiosos comprometidos, estudiantes, campesinos. El caso más conocido mundialmente, Monseñor Romero, en marzo del 80. El informe dice que fue un escuadrón de la muerte vinculado a figuras de poder militar y político. Otro caso terrible y muy simbólico, la masacre de los 6 jesuitas de la UCA y sus 2 colaboradoras, en noviembre del 89. Sí, ese caso fue tremendo. Tremendo. Y ahí el informe es súper detallado. Describe la planificación, la ejecución por parte del batallón Atlas-Acat, que era una unidad de élite del ejército, y señala responsabilidades directas en la cadena de mando. Da nombres y oficiales. Nombres concretos. Sí, como el coronel Benavides, el teniente Mendoza Vallecillos, y eso fue clave, para demostrar que no eran locuras de 4 soldados, sino órdenes de arriba. Segundo patrón, las masacres de población civil, operaciones militares, sobre todo en zonas rurales, que arrasaban con cientos de civiles, hombres, mujeres, niños, de forma indiscriminada. El símbolo de esto es el Mozote y los pueblos de alrededor, en diciembre del 81. El informe documenta la ejecución metódica de centenares de personas, muchísimos niños, por el mismo batallón Atlacat. Es uno de los episodios más brutales de la historia reciente de América Latina. Terrible. Y no fue el único, El informe habla de otras masacres, la del río Sumpul, la de El Calabozo. El objetivo era claro: aterrorizar y eliminar cualquier posible apoyo a la guerrilla en esas zonas. Tercero, la desaparición forzada, una práctica sistemática para quitar de en medio a opositores y sembrar el pánico. El informe pone ejemplos como el de 2 estudiantes detenidos por la Guardia Nacional en el 80, nunca más se supo. Y cuarto, la tortura, descrita como algo habitual, extendido en las detenciones, en los interrogatorios,
por parte de las fuerzas de seguridad. Fíjate, no eran hechos puntuales, eran métodos consistentes año tras año. Ujú. Es escalofriante, de verdad, escuchar esa sistematicidad. Pero claro, un informe de la verdad tiene que mirar a todos lados, ¿no? También investigó la violencia de la guerrilla, del FMLN. ¿Qué encontró ahí la comisión? Exacto. Eso era fundamental para la credibilidad del informe. Investigar todos los hechos graves. Daba igual quién los cometiera. Y sí, el informe dedica un capítulo importante a las violaciones que se atribuyen al FMLN. Como decíamos antes, en número, las denuncias son muchas menos, sobre un 5% del total que recibieron. Pero la comisión documentó también violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, o sea, las reglas de la guerra, por parte de la guerrilla. ¿Y qué tipo de actos? También patrones. Pues sí, también identificaron patrones. Por un lado, ejecuciones selectivas. Ellos les llamaban ajusticiamientos. Mataron a gente que consideraban enemigos, alcaldes, jueces, que representaban al Estado en las zonas de conflicto. Hubo una campaña muy dura contra alcaldes entre el 85 y el 88. También militares capturados, supuestos informantes, traidores dentro de sus propias filas y figuras políticas de derechas como Francisco Pecorini. Aquí se incluye también el ataque en la zona rosa de San Salvador en el 85, donde murieron marines de EU y también civiles salvadoreños. Vale. Segundo, secuestros. Los usaban con fines políticos o económicos. El más famoso fue el de Inés Guadalupe Duarte, la hija del presidente Duarte, y varios alcaldes en el 85. Los canjearon por presos políticos. Y tercero, ataques que afectaron a civiles. El informe habla del uso de minas antipersona, que, claro, son indiscriminadas por naturaleza, y también ataques a infraestructuras o a objetivos militares que causaron víctimas civiles. Eso sí, el informe matiza algo importante aquí. Dice que, a diferencia de la Fuerza Armada, no encontraron pruebas de que el FMLN tuviera una política generalizada y sistemática de atacar directamente a la población civil. Entiendo la diferencia. Y hay un caso que ilustra muy bien cómo la comisión intentaba ir más allá de las versiones oficiales, el de los 4 periodistas holandeses que mataron en el 82. Ah, sí, lo recuerdo vagamente. La versión del gobierno fue que la habían muerto en un tiroteo, en un fuego cruzado, pero la comisión investigó y concluyó que no, que fue una emboscada planeada y ejecutada por el ejército, por el batallón Atonal. Y esto no solo aclaraba ese caso, sino que demostraba un patrón, el de la manipulación de la información por parte del Estado. Bienvenidos a Documentalia, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo. Somos Claudia Calás y Andrés Borja. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Buscamos traducir lo complejo en un diálogo claro, accesible y crítico. Ideal para quienes disfrutan del análisis, la curiosidad intelectual, fluida y fácil de comprender. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en tu plataforma favorita. Búscanos en PayPal con el usuario PayPal 2025-186. Escríbelo todo unido, PayPal 2025-186. Recuerda, tus aportes ayudan a pagar facturas para poder dar contenido. Búscanos como Documentalia. Síguenos, comparte y comenta. Qué interesante cómo el informe intenta, separar el grano de la paja en cada caso, ¿no? Pero hay algo que parece estar siempre ahí flotando sobre todo esto. La impunidad. Si pasaba todo esto, ¿qué hacía la justicia? ¿El sistema judicial salvadoreño? No podía hacer nada. ¿O no quería? Tocas un punto clave, sí. Quizás el que explica por qué se pudo llegar a esos extremos de violencia y por qué duró tanto. El diagnóstico de la comisión sobre la justicia es demoledor. Habla literalmente de una pauta de impunidad sistemática y generalizada. Que concluye que el Poder Judicial en El Salvador falló estrepitosamente en su deber de proteger los derechos de la gente y de investigar y castigar los crímenes. Un fracaso total, entonces. Sí. ¿Y cómo se veía esa impunidad? Pues de muchas maneras. Por un lado, había encubrimiento activo desde arriba, desde mandos militares y funcionarios del gobierno. Se presionaba a jueces y fiscales, se les amenazaba o directamente se les decía que no investigaran ciertos casos. Claro. Por otro lado, se ponían todas las trabas imaginables a cualquier intento de investigar. Negar el acceso a los sitios de detención, destruir pruebas, intimidar a testigos, abogados, incluso a los pocos jueces o fiscales que intentaban hacer algo.
El informe detalla muy bien cómo las investigaciones de casos que tuvieron mucho impacto fuera, como el de Romero, el de los jesuitas o el de los holandeses, pues fueron obstruidas, desviadas con pistas falsas o directamente paralizadas. Creaban comisiones investigadoras que no servían para nada o culpaban a los autores materiales, a los soldados rasos, para proteger a los que dieron las órdenes. ¿Para cortar la cadena de mando? Exacto. Y aunque la famosa ley de amnistía, la que perdonó todo esto legalmente, se aprobó justo después de que saliera el informe, lo cual fue muy polémico, la comisión ya lo veía venir. De hecho, una de las razones de ser de la comisión era esa. Como la justicia no había funcionado, pues que al menos se supiera la verdad, que el conocimiento público fuera una forma de reparación moral para las víctimas y para la sociedad. Entiendo. Vale, entonces, después de pintar este cuadro tan oscuro de la locura, ¿dónde queda la esperanza del título? ¿Cuál dirías que es el legado principal de este informe para El Salvador? Pues mira, de la locura a la esperanza es un hito. No solo para El Salvador, ¿eh? Ha sido un modelo para muchas otras comisiones de la verdad después. Su gran legado es, primero, haber documentado, haber puesto negro sobre blanco y de forma rigurosa esa locura. La escala masiva de la violencia, la brutalidad y sobre todo el carácter planificado, estructural, de gran parte de ella, especialmente la del Estado y sus aliados. Pero sin dejar de señalar también las violaciones graves del FMLN, claro. Documentar la verdad como primer paso. Eso es. Puso nombres y apellidos, como se dice, a las responsabilidades en casos clave, aunque no pudiera juzgar. Y ahí está parte de la esperanza, en el simple hecho de sacar la verdad a la luz, de romper el silencio, la negación. La comisión creía que solo asumiendo ese pasado tan traumático se podía construir un futuro diferente. El informe quería dar una narrativa coherente, basada en pruebas, que validara el sufrimiento de miles de víctimas, que les devolviera la dignidad. Y fundamentalmente, sentó las bases para exigir cambios profundos en las instituciones, la justicia, el ejército, la policía, para intentar garantizar que no se repitiera. Es un alegato muy fuerte por la memoria histórica, contra el olvido interesado. Pues sí, hemos recorrido las claves de un documento realmente trascendental, de la locura a la esperanza. Nos deja un retrato, estremecedor de la violencia sistemática que vivió El Salvador, señalando responsabilidades claras en el Estado, también en la guerrilla, y subrayando ese problemón que fue la impunidad durante la guerra. Un recordatorio muy potente de por qué es tan importante investigar y contar la verdad, por muy dura que sea, como base para cualquier intento de reconciliación, ¿no? Sin duda. Y fíjate que la experiencia de El Salvador, lo que cuenta este informe, nos deja una pregunta abierta. Una pregunta que vale para muchos otros sitios que han pasado por cosas parecidas. Si lo miramos en general, basta con saber la verdad. Basta con tener informes detallados como este para cerrar de verdad las heridas de una sociedad. Buena pregunta. Puede haber reconciliación de verdad y garantías de que no se repita si esa verdad no va acompañada, aunque sea tarde, de justicia efectiva y de una reparación integral para las víctimas. Es el gran dilema, ¿no? Esa tensión entre verdad, justicia, reconciliación. Una cuestión muy compleja, sin respuestas fáciles y que sigue totalmente vigente hoy en día. Una reflexión final muy necesaria, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Ha sido muy revelador. Hasta la próxima.